Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva clase de prácticas del lenguaje para sexto grado. Les cuento que la propuesta para esta semana es repasar la clasificación de los sustantivos y los adjetivos. A continuación, presten mucha atención porque les explico cada uno de ellos. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de los sustantivos. Los sustantivos son palabras que nombran seres, lugares, objetos, sentimientos, emociones, actitudes y valores. Semánticamente, quiere decir según su significado, se clasifican en propios, si nombran seres o lugares en particular, como por ejemplo el nombre de una persona, Alan, el nombre de una provincia, como por ejemplo La Pampa. Comunes, ¿cuándo son comunes? Cuando nombran seres, objetos y lugares de manera general, como por ejemplo lápiz y guitarra. Los sustantivos comunes se clasifican en dos grupos. Esos grupos son los abstractos, que nombran actitudes, como por ejemplo timidez, emociones, como tristeza, estados, como cansancio, o valores, como coraje. ¿Cómo distingo a estos sustantivos, a los sustantivos abstractos? Porque derivan de verbos y adjetivos, como por ejemplo alegría y pensamiento, entre otros. Y después el otro grupo es el de los concretos, que nombran seres, como por ejemplo animal, lugares, como plaza, y objetos, como por ejemplo pizarrón. A su vez, los concretos se clasifican en individuales, cuando nombran un ser u objeto, como por ejemplo pez, casa, y en colectivos, que se refieren a un conjunto de seres o elementos de la misma especie, como por ejemplo manada, docena. Cuando hablamos de la clasificación morfológica, nos referimos al género y número de los sustantivos. Género si es masculino o femenino, como por ejemplo amigo y amiga. Y el número si es singular o plural. Singular si es uno solo, plural si es más de uno, como por ejemplo amigo y amigos. Y ahora repasamos la clasificación de los adjetivos. Primero recordemos que el adjetivo es la palabra que agrega información sobre el sustantivo al que modifica. Morfológicamente concuerda con el sustantivo en género y número. Si yo quiero pensar y escribir un adjetivo para pizarrón, el adjetivo tiene que ser masculino singular, porque el sustantivo pizarrón es masculino singular. Semánticamente, según su significado, se clasifican en calificativos, que indican características o propiedades, en gentilicios, que indican origen o procedencia, como por ejemplo, acá les puse un ejemplo, uruguayo. Los numerales, que señalan cantidad, pueden ser ordinales o cardinales. Por ejemplo, 3 días es adjetivo cardinal. Cuarto piso es adjetivo ordinal. Y después tenemos los indefinidos. Los indefinidos señalan de modo poco preciso, como por ejemplo ciertas personas, algunas ciudades. El sustantivo es personas. ¿Cuál sería el adjetivo indefinido? Ciertas. Acá en el otro ejemplo tenemos al sustantivo que es ciudades y el sustantivo indefinido es algunas. Y después tenemos a los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos indican a quién pertenece lo designado por el sustantivo al que modifican. Por ejemplo, mi hermana. El sustantivo es hermana. ¿Cuál es el adjetivo posesivo? Mi. En este otro ejemplo, sus lápices. Lápices, sustantivo. ¿Cuál es el adjetivo posesivo? Sus. Bueno, y ahora que finalizamos de repasar los sustantivos y los adjetivos, les voy a explicar las actividades que ustedes tienen que hacer.
Recuerden que para hacer estas actividades tienen que repasar bien la información que yo les envié acerca de la clasificación de palabras. El punto número 1 dice, completa las siguientes oraciones con las palabras correspondientes que tenés a la derecha con color. Yo acá les muestro cómo tienen ustedes, tienen oraciones incompletas y a la derecha con color, entre paréntesis, tienen 2 palabras. Con esas palabras van a completar cada una de las oraciones. En cada oración, entre paréntesis, les va indicando qué tipo de palabra es. Por ejemplo, en la primera oración les dice que primero tienen que completar con un sustantivo concreto y después continúan completando con un sustantivo propio. Y así tienen todas las indicaciones en cada una de las oraciones. En el punto número 2 dice, escribí un adjetivo que concuerde en género y número con cada sustantivo de la actividad número 1. Ustedes tienen una lista con cada uno de los sustantivos y lo que tienen que hacer es escribir al lado un adjetivo que concuerde en género y número con ese sustantivo. Para finalizar, llegamos a la hora del cuento. Leemos el capítulo número 9 de Frankenstein o el moderno Prometeo. En el capítulo número 9, por primera vez, aparece como personaje el monstruo. Acá hay una pregunta que ustedes van a responder. ¿Qué impresión te causa su comportamiento? Así que abajo van a responder esa pregunta. Bueno, y esta es toda la propuesta de actividades de prácticas del lenguaje de esta semana. Les mando un beso gigante para cada uno de ustedes.